Bienvenidos al episodio 2 de mi podcast El Semáforo. Por si algunos estáis escuchando mi podcast por primera vez, mi nombre es Raquel Córdoba, soy psicóloga y experta en gestión y salud emocional. Si lo deseas, puedes seguirme en mis otras redes sociales de Raquel Córdoba Psicología, donde subo contenidos relacionados con la psique y las emociones, algo con lo que disfruto muchísimo, además de ser mi profesión. En el episodio de hoy os traigo un tema que me inquieta a partes iguales y que causa en mí muchísimo interés y revuelo, porque veo también que es algo que genera mucho malestar a nivel social, mucha incomprensión y desinformación, sumado a una falta de recursos de forma absoluta. Me doy cuenta que es uno de los principales motivos, entre otros, que nos lleva a los malos entendidos entre las relaciones y entre los individuos que la conforman, independientemente del sexo, del género, la edad o el país de procedencia. Creo que es algo más bien universal. Recuerdo unos años atrás, cuando estaba tan a disgusto con la vida y conmigo misma, que me pasaba los días criticando, juzgando y opinando sobre los demás como si yo tuviera la razón absoluta de todo. También cabe destacar que me rodeaba de gente con la que incrementaba mi afán de ir por la vida llena de un ego malicioso y negativo. Me gustaría puntualizar que el ego forma parte de cada individuo y que es necesario conservarlo porque gracias a él nos desarrollamos y nos diferenciamos del resto. El ego nos da la fuerza para plantarle cara a las adversidades y también nos ayuda a posicionarnos cuando sentimos que estamos perdidos en alguna etapa de nuestro ciclo vital. En sí mismo, el ego no es un problema. El problema radica cuando el ego se vuelve irracional, cuando confundimos nuestra identidad a través de él y cuando pensamos que todos están equivocados y que lo que yo hago es mejor que el resto, que lo que yo opino tiene más peso, más valor que el de las demás personas y que incluso estoy rodeado o rodeada de gente inútil en algunos aspectos. Esa dinámica del ego, que se vuelve oscura, también ensombrece nuestra personalidad, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Nos movemos en un camino lleno de frustración, de rabia, de desgana y de malestar, que puede llevarnos a la incomprensión. Pensamientos como nadie me entiende o estoy solo o sola por la vida. Entonces es cuando nos pasamos dando tumbos de una relación en otra buscando inconscientemente un refuerzo de nuestra verdad. Una verdad que rechaza toda opinión o visión que sea distinta a la nuestra. Hay una huida constante de todo aquello y aquellos que de alguna manera intenten derribar el castillo egocéntrico que hemos ido creando y del que somos prisioneros. El ego equilibrado tiene que ver con la autoestima. La relación que yo tenga con mi ego, que haya construido con el paso del tiempo, influirá en mi autoconcepto y en mi inteligencia emocional de manera directa. La definición del ego tiene una perspectiva compleja, porque depende de la disciplina que lo emplee, tendrá un significado u otro. A mí, personalmente, me gusta identificarlo como una fuerza interna que nos ayuda a identificarnos y a diferenciarnos de los demás, que tiene todas las características de lo que yo creo que soy, independientemente de lo que cree el resto que soy. Tiene que ver con la individualidad, con lo especial, con lo característico de cada uno. Tiene que ver con una fuerza espiritual y explico esto último. Es un concepto que es bastante abstracto, que no se puede medir y que puede ir variando con el paso de los años. El ego puede verse influido por los demás, pero hay una parte de él que es intrínseca y es inmodificable, y que tiene que ver con la esencia. Eso es a lo que me refiero cuando digo espiritual, y no tiene nada que ver con la religión ni nada por el estilo. Pero, ¿qué pasa cuando mi ego, en lugar de ser mi aliado, se vuelve mi enemigo? Pues que aparece el sufrimiento.
En consulta, cuando me encuentro con un paciente o una paciente que de alguna manera me explica una visión de los hechos que le suceden de una manera inflexible y sobre todo que le trae problemas, puntualizo esto porque en algunos aspectos de nuestra vida es sano y lícito que seamos inflexibles y no permisivos. Como por ejemplo, ante una situación de maltrato de otra persona hacia nosotros, es necesario y creo que es vital que seamos más rígidos y seamos más inflexibles. Bien, con estos pacientes que vienen con una visión más rígida y con consecuencia de malestar a raíz de ello, les explico el ejemplo del 6 y del 9. Les dibujo en una hoja de papel en blanco un 6 y un 9, uno encima del otro. Y a continuación pongo el papel entre medio de los dos. De esta manera, le explico, donde yo veo un 6, el paciente ve un 9. Y donde yo veo un 9, el paciente ve un 6. Y entonces le hago la siguiente pregunta. ¿Quién tiene razón de los dos? En la mayoría de los casos lo que recibo es una cara de asombro e incluso de alivio. ¡Qué fácil parece! Y qué sencillo sería aplicar este ejemplo en todas las discusiones que sentimos que no nos llevan a buen puerto. Hay una realidad, y es que podemos tener razón los dos. Y es que cuando se habla de sentimientos, cuando se habla de una visión, una creencia o una perspectiva, cuando se habla desde la experiencia de cada uno, todos tenemos razón. Y sobre todo, todos ganamos. Una cosa muy distinta es que yo no esté de acuerdo o no resuene con lo que ve y siente la otra persona. Pero eso no significa ni implica que necesariamente esa persona esté equivocada. Porque si hay una verdad, es que podemos contemplar que ni tú, ni yo, ni nadie tiene una verdad absoluta ante los hechos. Eso no existe. Eso no es posible. Y esto es un principio que defiendo y explico bastante en mis consultas. Y mi consejo aquí es que cuando te encuentres ante una persona que defiende su verdad y menosprecie la tuya o la de los demás por encima de todas las cosas, te recomiendo que te apartes y que te vayas de ahí de forma inmediata, si lo que quieres es construir relaciones saludables y que te nutran como persona. El ego también puede nutrirse, puede expandirse y puede transformarse. Y como decía, el ego a veces es muy influenciable, por eso escoge muy bien a quién se lo muestras y la información con la que decides construirlo. Conozco a muchas personas y he escuchado muchas veces cosas como «Uy, yo esto no lo haría jamás». ¿Y sabes qué? La mayoría de personas de las que he escuchado decir eso han acabado haciendo lo que dijeron que nunca harían. Cuando era pequeña escuchaba muchísimo el dicho de nunca digas nunca. Y yo, que por supuesto no lo entendía porque era de ideas muy firmes, vaya, ahora sí que lo entiendo perfectamente. Algo de lo que hablé hace muy poco con una amiga es relacionado con el tema de la crianza de los hijos. Esto es muy típico. Consejos que recibes como si de alguna manera el hecho de hacer según qué te convirtiera en una buena o en una mala madre. Por ejemplo, con el uso de las pantallas. Este es un tema que ahora está muy en controversia. ¿Es bueno o es malo? Yo sinceramente, si me tuviera que posicionar, creo que es más bien un tema de excesos. De frecuencia, del qué, del cómo, y teniendo claro el para qué yo como padre o madre recurro a ese recurso en según qué circunstancias. Pienso que ningún exceso es bueno, pero eso lo pienso en general. Y es un tema que puede dar mucho material para otro episodio, así que lo dejaré aquí porque solo quería explicaros un ejemplo. Pero es que no solo pasa con esto, sino que sucede en general, como os decía. Otro ejemplo sería, siguiendo con el hilo de la maternidad, el hecho de dar leche materna o no, a través del pecho o con biberón al recién nacido. ¿Cuántas críticas habré escuchado sobre que dar el biberón es malo para el bebé? Y que de alguna manera eso significa que eres una mala madre de nuevo. Y ahí entra un factor que para mí es esencial y es crucial. El juzgar menos y el comprender más. Cuando yo digo algo como, madre mía, ¿cómo se le ocurre darle el biberón y no darle el pecho? ¡Qué mala madre! ¿Tenemos en cuenta el motivo,
la historia de la otra persona. En este caso, imaginaos, porque también puede darse que la madre le dé el biberón porque realmente le dé absolutamente la gana, sus motivos tiene y son completamente respetables, lícitos y consentidos. Pero imaginaos en un supuesto que esa madre ha intentado una infinidad de veces de darle el pecho a su bebé con toda la ilusión del mundo y por varias complicaciones de salud ha tenido que recurrir al biberón. Claro, esta información no la tenemos, porque no podemos saberlo todo de todo el mundo, eso está claro. Pero nosotros ya hemos lanzado el dardo de qué mala madre por no darle el pecho. Y nos hemos quedado bien a gusto difundiendo odio. ¿Os suena esto? Porque esto, queridos y queridas, lo hacemos casi todos. Nos olvidamos de ponernos en los zapatos del otro. Juzgamos lo que está bien y lo que está mal como si de alguna manera fuéramos dioses y tuviéramos la realidad y la verdad absoluta de todo. Como si lo supiéramos todo de la otra persona, de la vida. Y ahí es cuando aparece este ego mal formado, mal construido. Hay alguna pieza del puzzle que hemos metido en nuestro ego que es disfuncional. Lo saludable aquí sería parar, investigar qué pieza del puzzle de mi ego es la que enturbia mi visión de los hechos y proceder a repararla, a eliminarla o incluso a cambiarla. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Pues porque en algún momento esto se nos va a volver en nuestra contra de alguna manera, ya que lo más probable es que cuando metemos una pieza así, vayamos sumando otras similares por inercia. De ahí lo siguiente. Revisa tus relaciones. ¿En qué medida te retroalimentas de los pensamientos de los demás y cómo estos influyen en la construcción de tu ego? Lo que comentaba al inicio de la influencia de los demás en nuestra manera de ver el mundo. En mi caso, cuando peor estaba emocionalmente, escogía relaciones que estaban instaladas en la queja constante, en la crítica, en la inflexibilidad mental y emocional. Y no solo eso, sino que además, si echo la mirada atrás y con perspectiva, veo que todas esas personas con las que me relacionaba cuando tan mal estaba, tenían muy poca inteligencia emocional. Y yo me pregunté, ¿para qué me servía? Pues bien, me servía para sentirme comprendida, porque yo en esos momentos veía así la vida, negra, oscura, sin esperanza, sin fe, y de alguna manera desahogaba mi estado interno con la compañía de esas personas y su manera de ver el mundo. Lo que no me daba cuenta, está claro, es que poco a poco me iba intoxicando cada vez más de dinámicas que, lejos de ayudarme a reparar mi estado emocional, empeoraba. Cuando quise mejorar y cambiar mi manera de autopercibirme, poco a poco fui haciendo limpieza de esos lazos tóxicos con los que había construido un ego disfuncional. Fui sacando esas piezas del puzzle y para ello necesité frenar de esta vida que nos lleva en piloto automático a 4000 revoluciones por minuto. Una vez en pausa, con mucha calma, algo que me costaba muchísimo. Poco a poco empecé a darme cuenta de aquellos aspectos que habían en mi vida que me acercaban a ser mejor y aquellos que me alejaban de ser la persona que quería ser. ¿Cuáles eran mis valores?, me preguntaba. ¿Y qué creencias acompañan a esos valores? Intenté desde ese momento ser muy inflexible. Por eso os comentaba que en ocasiones es bueno ser rígido o rígida. Tiene que ver más con un tema de límites hacia uno mismo. Empecé a aprender a ser más hermética con aquellas cosas que me alejaban de mí misma. ¿Qué tipo de relación quiero tener con mi ego? Conmigo misma. ¿Quién soy yo? ¿Quién quiero ser? ¿De qué manera quiero que todo esto esté en mi vida? ¿Y en mis relaciones? Preguntas que creo que nos hacemos bien poco y que recomiendo que nos hagamos más a menudo. Sobre todo cuando sintamos que las cosas no marchan del todo bien y cuando notemos un aire de insatisfacción alrededor nuestro de manera más o menos constante. Esto nos puede ayudar muchísimo. En aquellas áreas que son vitales para nosotros, como la familia, la pareja, los hijos si tenemos, los amigos, el trabajo, revisa si tu ego es el mismo. Y ya no solo en las áreas importantes para ti en tu vida, sino también
con las diferentes personas que la conforman. También me gustaría decir que las críticas en sí mismas no son malas, y juzgar a veces es necesario, porque es a través de ahí que podemos darnos cuenta de muchos aspectos sobre nosotros mismos. Lo que sí considero que no es funcional es quedarnos ahí, criticando y juzgando a todo el que pasa por creer que nuestra razón y nuestra verdad es la correcta. Eso sí que lo considero un problema. Pero ahora bien, cuando juzgamos inconsciente o conscientemente al otro, podemos conocernos y reconocernos a nosotros mismos de una manera más profunda. Y me explico mejor. ¿Conoces o has escuchado alguna vez el dicho de lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro? Esto sería. Hay un libro de Yoshigori Noguchi que nos habla de esto y es la ley del espejo. Lo que nos explica el autor es que podemos aplicar en nuestra vida 4 leyes que nos pueden ayudar a comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, usando el juicio y la crítica como una poderosa herramienta de autoconocimiento y de indagación. La ley del espejo propone que nuestra percepción del mundo y de las relaciones humanas son un reflejo de nuestro interior y que por lo tanto todos los cambios que queramos llevar a cabo con lo que se refleja en el mundo exterior deben suceder primero de manera interna. El autor propone, como decía, 4 formas en las que esta ley funciona, para entender qué está reflejando el mundo exterior de nuestro interior. Y ahí van las 4 leyes. La primera ley dice lo siguiente: todo lo que me molesta, irrita, enfada o quiero cambiar del otro está dentro de mí. Esto significa que si considero que, por ejemplo, me molesta que el otro sea un egoísta, ahí va el juicio, porque solo piensa en él, quizá lo que me esté enseñando ese juicio es que debo aprender a priorizarme más a mí mismo, a mí misma, y a mirar más por mí, lo que quiero y lo que necesito. La segunda ley hace referencia a todo lo que el otro critica o juzga, si me molesta o hiere, está reprimido en mí y es necesario trabajarlo. En algunas ocasiones, a modo personal, he escuchado de otras personas que han criticado e infravalorado mi trabajo, mis esfuerzos y los resultados que he ido obteniendo. Y al final comprendí que eran palabras llenas de odio y me causaban muchísimo dolor porque no era más que un reflejo de mi inseguridad propia, ya que en muchas ocasiones conectaba con el síndrome del impostor, pensando que lo que hacía no tenía valor y que estaba cargada de inseguridades que el otro reflejaba a través de sus palabras dañinas. La tercera ley defiende que todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí. Y esta ley me apasiona personalmente porque no todo juicio tiene una connotación negativa. Ahí entra el papel crucial de los referentes. Y pueden ser referentes incluso que admiremos del mundo del espectáculo, de la música, de la danza, conferenciantes o alguien de nuestro alrededor a quien le tengamos mucho aprecio. Desde esta ley, su significado radicaría en que, si no tuvieras dentro de ti esa cualidad que admiras en el otro, serías incapaz de percibirla. Por lo que todo aquello que admiras de los demás está dentro de ti. Solo tienes que identificarlo, creértelo y potenciarlo. Y por último, la cuarta ley nos explica que todo lo que el otro critica hacia mi persona, juzga o quiere cambiar en mí, sin que me afecte, muy importante, le pertenece a él. Si no nos causa nada a nivel interno que sea molesto o desagradable, quiere decir que lo tenemos trabajado e identificado. Lo que la otra persona proyecta sobre nosotros y que tiene que ver más con su historia que con la nuestra. Este es un muy buen ejercicio que podemos practicar cuando haya una crítica o un juicio de por medio, cuando notemos irritabilidad, frustración o emociones que no comprendemos y que nos son desagradables, que aparecen de golpe ante las palabras del otro o incluso a través de palabras propias hacia los demás.
Recordemos siempre ponernos en sus zapatos, sin olvidarnos de los zapatos que nosotros llevamos puestos, y decidamos cómo queremos responder ante lo que nos sucede en la vida para vivir más en paz, más en calma y con una conciencia más tranquila. Espero que te haya gustado este episodio, que te haya llevado a reflexionar un poquito más sobre diferentes aspectos en tu vida y que también hayas aprendido algo nuevo. Y recuerda que si quieres saber más y estar informado o informada de los podcasts que voy subiendo, te recomiendo que te suscribas y que me sigas en mis demás redes sociales de Raquel Córdoba Psicología, para así estar atento y atenta a todos los nuevos contenidos que voy publicando. Muchas gracias por escucharme.